muchísimas gracias por la invitación, Juan Pablo, Mariel, es verdaderamente un gusto estar aquí, no solamente hablando de estos temas, sino también con buenos colegas y además con algo que como cordobés, aunque no ejerzo, me parece central, que es que sea bien federal, porque venimos de distintos lugares y eso me parece también que siempre nos suma muchísimo. Una de las cosas buenas de estar al final, después de escuchar a todos los colegas, es que uno puede ir resumiendo lo que se fue diciendo. Y entonces voy a básicamente a dividir mi exposición en dos partes. La primera, como hicieron todos, tratar de hacer un poco de historia personal, y la segunda, que creo que es tal vez la más interesante, hacer hincapié y resumir los desafíos, más que los problemas, a los cuales se enfrenta nuestra disciplina en Argentina. Yo tampoco vengo de una familia vinculada con el Medio Oriente. Yo cuando era chico quería ser arqueólogo, esa fue mi idea. Con esa intención empecé a estudiar árabe, después con la idea de viajar a la región y hacer arqueología. Después, bueno, en el medio sucedieron muchas cosas. Los años 90 comenzaron con la invasión de Irak a Kuwait, continuaron luego posteriormente con el ataque a la Embajada de Israel. La cuestión es que cuando terminé el colegio secundario, en el año 93, pues me decidí a estudiar Relaciones Internacionales con una orientación en Medio Oriente. Cuando terminé mi carrera, me fui a vivir un año a Egipto para aprender bien el árabe. Pasé el 11 de septiembre allá. Eso fue muy significativo, no solamente porque podía estar en un lugar que precisamente era mi objeto, mi primer acercamiento a mi objeto de estudio, además estando ahí en un lugar muy importante, y también tuvo un impacto fundamental en los temas de los cuales comencé a desarrollar, porque tenían mucho que ver con temas vinculados con la seguridad. Posteriormente, después de pocos meses de regreso en Argentina, fui a hacer mi doctorado a la Complutense de Madrid. Hice mi primera parte del DEA sobre también temas de seguridad. En esa época Al-Qaeda, el terrorismo estaban de moda, y después ya escribí mi tesis doctoral sobre las relaciones argentino-iraníes. Eso me permitió viajar, bueno, varias veces a Irán, acercarme a otra de las culturas del Medio Oriente, que no era la primera que yo había tenido el vínculo, que era con el mundo árabe. Y bueno, luego de terminar mi tesis, regresé a Argentina. Hoy, como recién decía Mariel, dirijo el programa de Medio Oriente de la Universidad Católica Argentina, un observatorio militar de Medio Oriente en la Escuela Superior de Guerra Conjunta, donde analizamos cuestiones más técnicas desde el punto de vista del ámbito militar, en la Universidad de El Salvador, en la Escuela de Estudios Orientales, y después también en ámbitos de centros de estudio, ¿no? Antes de regresar a Argentina, pues, trabajé en un centro de estudio que se llamaba FRIDE en Madrid y en Bruselas. Ahora sigo vinculado también con centros de estudios en caso de Roma, que han dado otra perspectiva, ¿no? La perspectiva que a veces uno en las universidades no tenemos. En las universidades nos centramos mucho en la parte de docencia, pero tenemos poco de ejercicio a la hora de hacer llegar nuestro producto a los decisores. Esto, digamos, empecé queriendo ser arqueólogo y terminé dedicado a los temas de seguridad de Medio Oriente, eso más o menos, ¿no? Pero alguien que también un cordobés que terminó en estos lugares. Bueno, como suele decir el dicho, que si querés hacer reír a Dios, contale tus planes. Eso en el caso particular mío, pues es al pie de la letra de esa manera. Para ir lo que yo creo que es el punto más interesante de lo que podemos compartir aquí en este ámbito, ¿cuáles son los desafíos que tiene nuestra disciplina? O mejor, para decirlo de otra manera, ¿por qué, como recién un poco mencionabas ahí, por qué uno en otros ámbitos que no son hispanoparlantes, los estudios de Medio Oriente tienen un gran desarrollo? Porque en nuestro ámbito hispanoparlante en general y en Argentina en particular, como también lo mencionaba Ignacio, lo mencionó también Ornella Alpazar, Ariel, tienen poco desarrollo. Yo creo que ahí tenemos dos grandes desafíos, y lo voy a decir de esta manera, siempre hay que hacerse cargo de en lo que uno trabaja. El primero de ellos es que tenemos que aprender a jugar con las reglas de juego del sistema internacional. Y en ese sentido, aquí se fueron diciendo, pero más o menos si yo tengo que resumirlas, diría lo siguiente. Para ser considerado alguien que esté interesado profesionalmente en estos temas, hay que cumplir tres requisitos. Pueden no estar todos, pero no puede no estar ninguno. El primero es al que muchos de ustedes hicieron referencia: conocer los idiomas de la región, no poder hablar con los colegas y con el objeto de pues no es lo mejor, ¿no?
Eso por un lado. El segundo es que estamos en un ámbito académico, pues tener algún tipo de acreditación académica que diga que uno ha estudiado algo vinculado con Medio Oriente desde el punto de vista académico, una maestría, un doctorado con un tema vinculado a Medio Oriente. Y el tercero es tener algún tipo de experiencia directa en el ámbito de estudio, ¿no? Si uno puede no tener alguno de ellos, pero no podemos no tener todos. ¿Eso por qué? Porque si tenemos eso, podremos vincularnos con los colegas del exterior. Y si podemos vincularnos con los colegas del exterior, se nos abren muchas oportunidades, no solamente en términos de asistir a congresos, recién Ariel lo mencionaba, generar tu propia red de contactos, eh, poder acceder a financiación, participar de proyectos de investigación. Entonces, yo creo que la primera disciplina es, bueno, Ignacio lo mencionó así al pasar, es tenemos que comenzar a jugar de acuerdo a las reglas de juego de la especialización en el mundo global. ¿Sí? Tenemos que hacer eso, no tenemos que inventar nada, ya está absolutamente todo inventado. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es aprender a jugar con esa regla de juego. Y el segundo desafío, que ya no depende exclusivamente de quienes nos dedicamos a Medio Oriente, pero en parte, creo que en parte sí, no totalmente, y es, tenemos que aprender a generar vínculos con los otros sectores de nuestra sociedad que tienen algún interés en la región. Y particularmente hay dos que me parece que son centrales. En primer lugar, lo que podríamos denominar los decisores, que uno lee sobre un tema, sabe de un tema, conoce de un tema, tiene su propia red de contactos, porque es, en cierta medida, es la mejor persona para tratar de asesorar a los decisores en ese ámbito, ¿no? Y el segundo de los sectores es el sector económico, ¿no? Entonces, creo que si nosotros hacia adentro establecemos esta especie de, de, de reglas de juego que no son nuestras, sino que son las de los colegas a nivel internacional, como todos aquí lo acaban de mencionar, y posteriormente después salimos específicamente del ámbito a veces un poco endogámico en el que estamos y podemos vincularnos con los otros ámbitos para justificar lo que yo le podría denominar una especie de función social de nuestro trabajo, ¿no? Porque estudiar lo que a uno le gusta a nivel personal está muy bien, pero creo que si uno quiere justificar algo, la función social, tiene que acercarse y hacer eso, ¿no? Porque si no, esto queda simplemente en estudiemos aquello que nos gusta, independientemente de que le podamos servir al país, ¿no? Entonces, ahí creo que es el punto central. Entonces, para resumirlo y hacerlo así muy telegráfica, porque, para dar lugar a las preguntas. Juguemos con las reglas de juego, no inventemos otras reglas de juego que nos pueden resultar muy cómodas, pero que no son las que se juegan a nivel internacional, y luego salgamos de nuestro ámbito específico y vinculémonos con centros de estudios, decisores, sectores empresariales, porque de esa manera que podamos también hacer que nuestro trabajo pueda tener más visibilidad, y va a tener más visibilidad si tal vez podemos justificar nuestra función social, y podremos justificar nuestra función social y que nos dé más importancia y que haya recursos y que haya becas y que haya oportunidades, solo si podemos ayudar a entender esa región desde nuestra perspectiva. Muchísimas gracias.